Ustedes lo conocen, es Juan Fernández, ha sido gerente corporativo del sector internacional de PDVSA, es economista. PDVSA, que es la industria más importante que ha tenido Venezuela en toda su historia. PDVSA, de quien se dice que gracias a PDVSA y gracias al petróleo fundamentalmente, a lo largo de las décadas, es que Venezuela, aunque tardíamente, está sucediendo con el siglo XXI, entró en el siglo XX y PDVSA modernizó al país y convirtió a Venezuela en la vanguardia en América Latina y buena parte del mundo. Aquí está con nosotros para que nos diga cómo se pudo destruir y quién es el principal responsable de la destrucción de Venezuela. Lamentablemente, la constitución vigente no permite la cadena perpetua ni tampoco la pena de muerte, como se permite en otros países. Es bueno saber quién acabó con PDVSA, si tiene un nombre fundamental, si tiene futuro PDVSA, porque también se dice que no volverá a ser imposible como era antes, que nos olvidemos de ese país petrolero por muchas razones, entre ellas porque la destrucción de la industria petrolera. Vamos a ver qué nos dice Juan Fernández. Adelante, Juan, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Y bueno, como siempre, este es un tema, yo creo que todos los días nos toca, porque como bien señalas, creo que en el ADN de los venezolanos tenemos el petróleo, ¿no? Desde muy pequeños siempre hemos estado relacionados con él y aún en esta época en donde el sector petrolero está sufriendo en el sentido del proceso de transformación energético que el mundo está llevando, cambios muy significativos. Hoy pudimos leer un poco de lo que el presidente Biden de los Estados Unidos habla sobre el cambio climático y todo lo que tiene que ver con las energías renovables, Europa que también se está montando en esto, el Acuerdo de París. Es decir, estamos siempre en un momento que las cosas giran y sobre todo en Venezuela alrededor de este tema y el petróleo será una palanca que nos ayude a salir de la crisis económica, pero a la vez tiene que ser el motor para que en Venezuela tengamos una economía diversificada, una economía no dependiente del ingreso petrolero como ha sido hasta ahora. Y allí los ejemplos abundan. Países petroleros como Arabia Saudí están ya montados en agendas de este tipo, de cambiar sus economías y bueno, yo creo que es el momento de hacer honor a esa frase que tan famosa de Arturo Uslar de vamos a sembrar el petróleo. ¿Qué es lo que ha Pero es que pasado no en la se sembró, industria petrolera? perdóname, oye, es que Sí. no se sembró el petróleo, la siderúrgica, la petroquímica, la revolución educativa, la revolución educativa que hizo Adey y Copey en el gobierno, la revolución de las obras públicas que hizo Adey y Copey en el gobierno, que eran los que gobernaron durante ese periodo llamado democrático. Eso no fue sembrar el petróleo, la salud del venezolano, que la revolución en la salud del venezolano, ya que revolución son cambios dramáticos, fueron cambios dramáticos. Nosotros pasamos mucho más rápidamente que los europeos, por ejemplo, ¿no? Crecimos mucho más rápidamente que los europeos. Los europeos tardaron siglos en llegar a lo que nosotros fuimos cuando nosotros estábamos sumamente atrasados con respecto a Europa antes de Juan Vicente Gómez. No, efectivamente, en Venezuela, si uno analiza las etapas del petróleo, ¿verdad? Sí hay una etapa de crecimiento, de estabilidad económica, de desarrollo económico, de movilidad social muy importante que no se puede negar, ¿no? Y parte de toda la infraestructura que inclusive hoy que está tan deteriorada proviene, ¿no? De esas actividades que se generaron durante, digamos, la llamada Cuarta República, ¿no? Luego, también hay que considerar que hubo como dos fases, ¿no? En este proceso. Una en donde la actividad de la industria petrolera estuvo manejada fundamentalmente por el sector privado a través de las concesiones, haciendo que el Estado tuviera los mecanismos de recaudación de la renta a través de la regalía y de los impuestos y allí entonces revertir hacia la economía. Y luego, bueno, vino digamos, la etapa
que fue también histórica en el mundo, donde las empresas estatales empezaron, del sector petrolero, empezaron a ser muy importantes en cuanto a la actividad del negocio. Y en el caso de Venezuela, bueno, tuvimos el proceso de nacionalización. A todo esto también hubo los ciclos de los precios, y recordemos que, bueno, durante mucho tiempo el precio del petróleo fue relativamente bajo, hasta que ocurrió aquel famoso tiempo en donde hubo el embargo petrolero aquí en los Estados Unidos por parte de los países árabes. Eso generó un punto de inflexión, un salto en cuanto al precio del petróleo, y eso también hizo que todas estas cosas que estamos hablando fueran parte de ese proceso del tiempo. Y Petróleos de Venezuela, pues luego de crearse, que recogió, digamos, un testigo en donde las concesionarias que había, por razones obviamente de negocios, no invirtieron en mantener sus niveles de producción, pues ya les habían avisado que no se las iban a renovar. Pues entonces toma eso y se crea otro, justamente el gobierno venezolano en representación de accionistas, ¿no? Que tú bien señalabas, una empresa de poder lograr hacer calificada como una de las petroleras más importantes del mundo, con capacidad gerencial orientada al negocio, generando renta. Quizás en ese proceso uno diría que faltó, por ejemplo, la creación de una empresa petrolera venezolana que no fuera de propiedad estatal. Pero bueno, eso son cosas que la historia, tú sabes, uno las ve después y las analiza, pero en realidad hay que ubicarse en los momentos. Hasta que el tema de precisamente los ciclos, el crecimiento, la inversión, las necesidades, porque Venezuela es un país que fue creciendo en población, ¿no? Recordemos que nosotros éramos un país relativamente pequeño, producíamos 3 millones de barriles, más o menos en los 60. Llegábamos al año 2002 y estábamos produciendo 3.300.000 barriles, y éramos una población mucho mayor. Ahí hubo un periodo anterior, cuando yo trabajaba en PDVSA, que se llamó la apertura petrolera, que fue decisorio para que se pudiera incrementar la actividad del negocio. Y bueno, teníamos una estructura que estaba haciendo que la participación del sector privado y la participación estatal, bueno, fuesen los generadores de esta actividad económica. Que yo creo que nos hizo falta en este proceso, bueno, poder haber diversificado más la economía. Y estoy de acuerdo contigo que hubo el crecimiento de todas las empresas de Guayana. La ciudad Guayana era un ejemplo de modelo de desarrollo y planificación económica. No logramos ahí el éxito requerido, pero además eh, resultó que vino esta situación del populismo de Chávez, que entra entonces en pleno cambio de siglo, y que viene con una intención marcada, no de utilizar el petróleo como un instrumento de desarrollo, que es lo que uno pudiera asimilar a lo que decía Uslar, de sembrar el petróleo, sino utilizarlo como una herramienta política para propósitos particulares de la expansión de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo XXI. Entonces, al tener ese marco diferente de lo que significa el petróleo, obviamente se genera un conflicto entre los que estábamos trabajando en PDVSA y lo que quiere quien está en Miraflores. Y eso, bueno, ahí empezó, digamos, el deterioro de lo que es PDVSA, puesto que no había una alineación en el objetivo, que creo que sigue siendo vigente, el que el petróleo sea un instrumento de desarrollo y no que el petróleo sea un instrumento para la política de quien está en una supuesta revolución y expandiéndose, ¿no? Ese mal uso, bueno, es una parte de todo este desastre que hoy estamos viviendo, y ahí hay un responsable, que todo el mundo sabe quién es, que es Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el que
hizo que estas cosas Ok, Hugo ocurrieran. Chávez murió, ya no se le puede aplicar Ujú. ni la pena de muerte ni los 30 años Oh, no, que no, la no. constitución venezolana tuviera eso, como la tienen otras constituciones, y la pena de muerte que Sí. tienen otros países como algunos estados norteamericanos, que es la primera potencia Ujú. mundial. Pero Pero él sí puede tiene una dar la condena, hay orden, que, él sí, puede dar la orden, pero en PDVSA y dentro de PDVSA, ¿quiénes son claro, los mira, yo voy. traidores? ¿Quiénes son los Correcto, que merecen esos correcto. 30 años de prisión? Sí, No, 30 años no, prisión perpetua, cadena perpetua, digo yo, 30 sí. años se pueden dar según la El, Constitución. el, La cadena perpetua. sí, fíjate, no, yo estoy de acuerdo contigo, ya Chávez es un difunto, pero sí tiene que haber la condena de la historia, Ah, porque bueno. eso no puede pasar por debajo de la mesa. Eso sí tenemos que mantener. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de, bueno, cómo este proceso se empezó a deteriorar o a generar el deterioro dentro del petróleo de Venezuela, bueno, un primer momento fue en el año 2002, cuando se bota a la calle el conocimiento que tantos años se había esforzado Petróleos de Venezuela para tener en cuanto al talento humano. Entonces se botan a la calle la mitad de la nómina de Petróleos de Venezuela, que tenía conocimiento gerencial, conocimiento de operaciones, conocimiento del comercio, conocimiento de las finanzas, de los aspectos de seguridad e higiene. Entonces la compañía queda un poco ya dolida, ¿no? Herida. Y en ese momento, quien está, porque además hay que decir algo, ¿no? Que este proceso, cuando llega Chávez al poder, empieza a hacer cambios continuos de lo que era la dirección de la compañía, empezó a poner a Héctor Chavaldini, que tuvo una situación bien peculiar y además yo creo que si se juzga, tú sabes, a quien fue y generó, hizo gestión en PDVSA, Chavaldini es uno de los primeros síntomas de las que las cosas no iban a funcionar bien. Después vino Guaycaipuro Lameda, que obviamente después de los hechos ocurridos con Chavaldini, hace que haya ese cambio. Guaycaipuro Lameda entiende el negocio petrolero, entiende que nosotros estamos allí para trabajar y vamos a decir, se compagina con la cultura que tenía la compañía. Y posteriormente, bueno, llega este señor Gastón Luzardo y todo porque, eh, vamos a ponerlo de esta manera, Chávez lo que quería era que se le enviara petróleo a Cuba, no importaba de qué manera, y nosotros estábamos defendiendo los intereses del país porque no le vamos y no tenemos tampoco la autoridad ni tenemos el mandato de nadie para estar regalando el patrimonio de los venezolanos, pero Chávez sí lo quería por razones políticas, saca a Guaycaipuro Lameda, para hacer breve toda esta explicación, y pone a Gastón Luzardo y ahí se rompe la meritocracia, se rompe el conocimiento y llegamos al 2002. A partir de en ese periodo, inicialmente, la cabeza visible de Petróleos de Venezuela es Ali Rodríguez Araque. Y Ali Rodríguez Araque viene a Petróleos de Venezuela con un plan que él no lo hace conocer en realidad, sino más bien lo que hace es ejecutarlo, pues viene con la psicosis que tienen muchos de estos señores que están en el régimen de que los yanquis tienen todo controlado y hay que sacarlos a todos de allí. Y empezó con un proceso de disolver eh, empresas en las cuales estaba asociada Petróleos de Venezuela. Una de ellas fue Intesa, que era la empresa que le daba soporte informático a Petróleos de Venezuela, y el socio de esa compañía era la empresa SAI, que todavía existe, en donde Ali Rodríguez Araque nos decía que esa era una empresa de la CIA, que entonces tenía todo manipulado y que nosotros habíamos vendido la información de la nación, ¿no? Desconociendo de que la historia petrolera de Venezuela, desde el reventón del Barrosos número 1 hasta la época, es información que ya todas las petroleras en el mundo tienen y no necesitan de esto que decía él. Entonces allí empieza una ruptura del modelo, ¿verdad? Porque entonces no aceptan que esas cosas se hagan. Adicionalmente, negocios que ya tenía Petróleos de Venezuela en el exterior, como el caso de la refinería de Houston, que el socio era Lyondell, los propios
eh, activos y negocios que teníamos en Alemania. Él empieza a decir que de eso hay que salirse de todo eso, porque hay esa, nuevamente, visión de que estar con el capital de PDVSA en estas áreas de negocio tenía implicaciones geopolíticas que no eran del interés del régimen, ¿no? Se estaba conectando con el occidente, así lo veo yo. Y entonces, bueno, empieza todo ese proceso de que hay que salirse de todos esos negocios, que lo importante es la producción de la renta. Cuando viene el otro evento en ese año 2002, eh, que concluyó pues obviamente con la votación de la gente, que fue el paro, allí, bueno, cambian las situaciones y entran personajes a formar parte de Petróleos de Venezuela como Rafael Ramírez, que hoy por cierto se da la cachaza de estar escribiendo pagando para que se las hagan, a formar de la directiva de Petróleos de Venezuela. Anteriormente a eso, Rafael Ramírez había sido nombrado presidente del ENAGAS. Napoleón, el ENAGAS, ente nacional que fue creado a raíz de la promulgación de una ley de gas que buscaba desarrollo de gas en Venezuela para estabilizar el país, para tener una alternativa energética que se hubiera hecho, no tendríamos los que sufre Venezuela. Bueno, en ese periodo absolutamente su interés darse en Venezuela, y esto es algo que yo, amigo del padre de Rafael Ramírez. Como todos saben, Ali Rodríguez fue un guerrillero, y el padre de Rafael Ramírez también estuvo en la lucha armada en la montaña. Y allí empieza el desastre concreto, mayor que hemos vivido en Petróleo de Venezuela. Y lo primero que ocurre al vuelto es la misma persona. Cuando Chávez ahora presidente de PDVSA, pero también lo vemos de que ahí lo que es control y lo que es lo que se va a hacer con los recursos que genera Petróleo de Venezuela, eso funciona. Juan, perdona, yo la no, Juan, ¿me orientación de oyes? Petróleos de Juan, ¿me Venezuela, oyes? que debería, sí, Bueno, sí, mira, esto es un desastre, se está escuchando muy mal, yo no sé si está grabando bien, no sé qué es lo que pasa con el Internet. Yo no entendí, no escuché, espero que se haya grabado bien, pero de todas formas, por si a las moscas, cuando dices ahí empezó el desastre, ¿con quién empezó el auténtico desastre, el mayor? con Rafael Ramírez. Ah, ok, Rafael Ramírez. Ya. Okay. Claro, porque lo que ocurre allí es que Rafael Ramírez pasa a ser el presidente de PDVSA, pero también es el ministro. Entonces, el que ejecuta y el que controla es la misma persona. Entonces, yo me cobro y me doy el vuelto yo mismo. Sí. Entonces, Ahora yo bien, apruebo. esa es la historia del desastre, perfecto, porque tenemos mal en Internet. Vamos a apreciar por lo menos algo. ¿Tiene futuro PDVSA una vez que los narcodelincuentes, estos narcotraficantes, salgan de Miraflores? El modelo del negocio petrolero en Venezuela tiene que cambiar. El que nosotros pensemos de que vamos a tener una empresa estatal como fue PDVSA a la llegada de Chávez, eso no va a ocurrir, yo creo. El mundo se ha transformado. Y entonces nosotros además, con todo este desastre que ha ocurrido, los recursos que se requieren para invertir en el negocio petrolero no los va a tener primero disponibles el gobierno para poder Ok, dos palabras. ejecutar Me estás diciendo que hay que privatizar PDVSA. Perfecto. Hay muchos países, la mayoría. hay que generar que la actividad privada sea fundamental para el negocio petrolero. Y que además hay otra cosa que yo también creo que es muy importante, que es que el petróleo se debe desarrollar
en esta circunstancia económica que vive el país también hacia adentro. Aquí tenemos que retomar la gasificación de las ciudades, la industrialización del gas, sustituir en las termoeléctricas por eh, insumos de gas para la generación. Debemos de cambiar y estar preparándonos para cambiar los patrones de refinación, pues la gasolina y el diésel en el tiempo se va a ver muy mermado en cuanto a su consumo. Y entonces todo eso significa un cambio que tiene que estar muy involucrado hacia la economía interna en Venezuela. Y allí también entra obviamente el sector petroquímico. Nosotros tenemos potencialidad para inclusive producir combustibles que hoy en día ya se están evaluando como alternativas a la gasolina, tal es el caso del hidrógeno. Y hay uno de los que se llama el hidrógeno azul, que proviene de los hidrocarburos, que lo podemos hacer. En Canadá se está estudiando y se está poniendo en práctica el recobro en el pozo internamente por unos mecanismos y unos procedimientos para poder producir y recuperar hidrógeno que luego se transporta a través de las tuberías de gas. Entonces hay todo un mundo que tenemos que hacer y allí el sector privado, ya digo, y la economía interna venezolana va a ser necesario que la enfoquemos con este nuevo paradigma. O sea que la industria petrolera sí tiene futuro en Venezuela. Yo creo que tenemos una ventana de oportunidad de unos 40 años, según 30, 40 años, y la tenemos que aprovechar para poder hacer que el país cambie, se diversifique. El negocio petróleo, no quiere decir esto que el petróleo, con todo lo que estamos viendo, se va a acabar mañana y ya no va a haber petróleo. No, el petróleo va a continuar, le tenemos que buscar alternativa al uso del hidrocarburo, y ahí tenemos una que es el hidrógeno, tenemos otra que es la industrialización de las refinerías para poder producir insumos para el sector petroquímico. Tenemos el gas como otro factor. En Venezuela hay grandes cantidades y volúmenes importantes de gas. Nosotros nos podemos convertir en un país que sea referencia para el suministro de gas. Bueno, para decirte, llevar un tubo desde Falcón hasta Aruba con gas sería relativamente sencillo, y eso generaría, por ejemplo, para esa isla una fuente de energía limpia, económica y alterna a lo que está haciendo. No tenemos capacidades para poder generar de la industria en la actividad, pues, bueno, crecimiento, desarrollo y generación de valor. Perfecto. Lamentablemente vamos a hacer esta conversación corta por el problema de Internet, pero lo que nos has dicho es bien interesante, es un poco de la historia, el crecimiento y luego el desastre de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Muchísimas gracias, Juan. Ya vemos entonces que sí hay futuro, pero evidentemente con gente que sepa gobernar el país. Una cosa, en este plan país que ha presentado el gobierno interino, ¿cómo está visto la industria petrolera? Bueno, la industria petrolera está vista como, yo creo que todavía mucho con la visión rentista, está vista como un generador de divisas, y lo que nosotros estamos trabajando con diferentes personas que están involucradas en esto, e incluyendo diputados de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional Legítima, es darle la vuelta y decir que tenemos que buscar que el desarrollo económico, la creación de valor, sea el driver más importante, versus el tener un país que simplemente vea al petróleo como el generador de divisas y de renta. Nosotros tenemos que hacer que los venezolanos y los privados de afuera vengan, inviertan, generen empresas, generen actividad, y eso en la economía venezolana, como están haciendo ahorita muchos países con los planes de estímulo después del COVID, sea la forma en que salgamos de esta país. Muchas gracias, Juan.
Juan Fernández, vuelvo a repetir, es economista, ha tenido puestos fundamentales en PDVSA, cuando PDVSA era una de las industrias más importantes del mundo, fue, déjame ponerme la lupa de los 40, gerente corporativo del sector internacional de PDVSA, miembro fundador de Gente de Petróleo. Gracias, Juan. Un abrazo, ¿sí? Gracias. Saludos Un a la abrazo, familia. Napoleón. Chao. Hasta siempre.